normativa, la parte normativa empieza definiéndome algunos términos, como el L sub 0 o el L sub n. El L sub n llama a la luz libre. Vamos a determinar varias cosas, dentro de las cuales entra L sub 0 o entra L sub n. L sub 0 es medida entre ejes y L sub n es medida entre caras. L sub 1 y L sub 2, ¿cuál es la diferencia entre L sub 1 y L sub 2? Es que una corresponde a la dirección de análisis y la otra a la dirección perpendicular. ¿Qué quiere decir eso? Uno de los principales requisitos que exige actualmente la norma y que nos obliga a chambear, no chambear sino a chambear a la máquina, más de lo que se hacía normalmente, es el determinar el espesor del losa. Antiguamente, en la época de los picapiedras, no había computadoras, y entonces el cálculo, la estimación era complicada. Entonces, alrededor de los años 70, para predimensionar losas, hasta los años 70, para predimensionar losas, nos decían que para losas armadas en dos direcciones, la altura era equivalente a la luz mayor sobre 30 o perímetro sobre 180. Pero entre los años 40, los años 70, actualmente la norma... esto originó un montón de problemas, y el problema principal era o fue el problema del punzonado. Respira. ¿Puedes dibujar ya, por favor? Desde los años 70 hacia adelante aparecen las computadoras, aparecen los programas, aparece simplemente el Excel, hermano, y el ACI lo que hace es que a partir de esa fecha estipula que el espesor mínimo de las losas en dos direcciones se calcula en función de todo un procedimiento que define. Un procedimiento que al principio parece engorroso, pero que es sencillo si lo podemos hacer. Entonces, si yo tuviera aquí una losa y esta losa
no hubiera vigas de apoyo, ya hemos hablado de que una losa armada en dos direcciones presenta momentos en las dos direcciones. Ha dicho que asiste el análisis y la eso me gusta. No. ¿Me está viendo o no? Longitud medida desde la cara del, L1, luz en la dirección que se determina en los momentos medidos centro a centro de apoyos. Si yo voy a hacer el análisis en la dirección X, la dirección en la cual yo voy a determinar los momentos va a ser en esa dirección, los momentos que están ahí en rojo. Y por lo tanto, L1 será cada uno de estos paños. Si yo analizo este paño, L1 será esto. Si yo analizo este paño, L1 será este. Y si yo analizo este paño, L1 será esto. Si yo ahora quiero determinar los momentos en la otra dirección, los momentos que voy a obtener van a ser los momentos verdes. Y por lo tanto, L1 será ahora estas medidas. Y L2 serán las perpendiculares, porque eso es lo que me define las normas. L2, luz medida en la dirección perpendicular L1, medido centro a centro de los apoyos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque ese es el principal problema que tienen ustedes, es determinar cuál es el 1 y cuál es el 2.
Luego me habla de alfa, una relación entre la rigidez a fricción de la sección de viga y la rigidez a fricción de la franja de losa delimitada lateralmente por los ejes centrales de los paneles adyacentes. Acá del lado de la viga. Relación entre la rigidez a fricción de una sección de viga y la rigidez a fricción de una franja de losa delimitada lateralmente por los ejes centrales de los paneles adyacentes. Alfa sub m, valor promedio para todas las vigas de los bordes de un panel. Alfa sub 1, valor de alfa en la dirección L1 y alfa sub 2 en la dirección alfa 2. Si yo tengo una losa, me dice que el alfa 1, el alfa tiene que ver con la relación de fricción de una sección de viga, de una sección de viga. Quiere decir que yo debería sacar el alfa 1, la rigidez de viga, y luego me dice esta relación entre la fricción de la viga y la rigidez a fricción de una franja de losa delimitada lateralmente por los ejes centrales. Los ejes centrales quiere decir que este es un eje central, este es otro eje central. Eso quiere decir que eso es lo que me está diciendo. Yo de esas zonas debo sacar las rigideces de losa y de esas zonas debo sacar las rigideces de viga. ¿Cuándo? Este. ¿Tiene que ser un trabajo Y dice relación entre la luz larga y corta. Mira, ahí en losa, ¿no? En vez de columna. ¿Ah? Ahí he puesto columna,
con alfa y beta. No, acá Ah, en su. en la pizarra. En la pizarra se ha puesto que es de columna, no debe ser de losa, disculpa. Beta, relación luz larga sobre luz corta. Ayer decía, no sé, debería no sé, justo decía 100 exámenes. 100 exámenes para mí. No sé. Una cosa. Relativa a lo que la Michita. Como decir exámenes. Dice luz larga sobre luz corta de la columna. Relación de dirección de luz larga a corta de las luces libres para losas en dos direcciones. De los lados de una columna. O sea, no se refiere a las luces de la losa. Relación de las dimensiones larga a corta de las luces libres para losas en dos direcciones. De los lados de la columna. Luego define lo que es abaco y capitel. Si yo tengo una losa sin viga, ya hemos dicho que mi principal problema es el punzonado. Y el punzonado tiene que ver con el espesor de la losa. Por lo tanto, para solucionar este problema, lo que plantea la norma es dos opciones. O ensanchas esta zona de aquí, de tal manera de que ahora tu espesor es este. Este en planta pues es la losa por acá. No, no te es miedo. Lo que estoy haciendo es ensanchar aquí la parte donde voy a tener el punzonado. Ni hoy día. De tal manera que para el efecto del punzonado, esto se ve ahí. Y por lo tanto ya incrementé el espesor de la losa. Y la otra opción que te dan es la que se hacía en las iglesias, en las edificaciones antiguas, y que actualmente los arquitectos ya no quieren. Porque dicen que les hace acordar cuando se van a morir. Y tú sabes que el defecto de un arquitecto es decir muy bueno. Ya está. Entonces lo que tengo aquí es un ensanche gradual. Eso es lo que me define ahí. Capitel, abaco, engrosamiento de la losa en su espesor. Este es un abaco. Y este es un capitel. Una especie de puntito hacia arriba. De tal manera que la fisura por punzonado, lo que he logrado es ensanchar el área. Esas dos alternativas planteó la norma como solución al problema del punzonado. Punzonado que ya sabemos que no hay si es que tengo vigas. Si le tengo vigas peraltadas en las dos direcciones, ya no tengo punzonado, ¿cierto? Pero salió la locura en esa época de las losas planas y entonces el reglamento plantea esas dos alternativas. Es más, esta de aquí muchas veces lo hemos visto en cimentaciones. Cuando tú tienes una platea
tienes una platea y tu problema es impulsionado y no le quieres meter vigas, ¿qué haces? Ensanchas esto. Y lo mandas hacia abajo. Y aparece lo que en algunos planos lo llaman la batea. Si tienes, por ejemplo, un sótano y no quieres meterle vigas abajo del sótano porque te vas a complicar con el agua, ensanchas solamente tu losa, tu platea, aquí le ensanchas esta parte debajo de las columnas. Ahora aumentaste el espesor y ya te saliste del problema del funcionado. Lo que mujer ahí cuando usted dijo, dice ahí de los lados de una columna, cuando dice dimensión larga, acorta las luces libres para dos direcciones de los lados de una columna, ¿cómo así? ¿Cuántos lados tiene una columna? Para rectangular. Dos, lado corto. Una columna de 25 por 30. ¿Cuántos lados tiene? Dos. Uno de 25 y uno de 30. De esa solo de la columna. Carga de servicio, ya la conocen, qué cosa es una carga de servicio, la que se hace sin mayorar. Carga amplificada o factorizada, la que tiene el 1.4, el 1.7, el 1.25. ¿Estamos hasta ahí? Esto es lo que está en la parte de definiciones de las normas de 060. Cuando uno salió la locura allá por los años 70 de utilizar las losas sin vigas. Según los arquitectos se veía más bonito, se veía más esbelto, tu columna y tu losa delgadita. Ocurre el sismo de México, año 74. ¿Y qué pasó? Era rapidísimo para construir, así como salió la moda de los muros de utilidad limitada, un piso por semana, ¿cierto? Apareció el ingeniero Sosa con su teoría de la modernización de la construcción. Los muros de utilidad limitada. Hoy nadie quiere hacer muros de utilidad limitada. Son 2 o 3 edificios, no más hay. ¿Por qué? Bueno, porque salió la locura de que esos edificios se rajan. Claro, se rajan porque son caravistas, porque no están tarraqueados, porque tu diseño está yendo hasta la ruptura. Cuando tú diseñas concreto armado, ¿qué supones? Se supone que hay una parte del concreto que ya se rajó y por eso que tú calculas el arco. Y el resto está rajado, ¿cierto? Y entonces es lógico que cuando tú lo cargues, desaparezcan las fisuras. Y cuando la estructura es convencional y se tarrajea, estas se borran, se disimulan con el tarrajeo. Que una estructura demora más o menos 3 o 4 meses en sufrir antes de las primeras deformaciones con flujo concreto. Y como uno normalmente hace edificios de 5, 6 niveles, 4 niveles, vacían las primeras losas y los tarrajeos, ¿cuándo los empiezan? Cuando estaba haciendo el último techo, ¿cierto? Ya pasaron 3 o 4 meses. La estructura ya se deformó por el bendito flujo concreto en su gran magnitud. Ahora los tarrajeas y los tapas y ya no se ven. Una estructura caravista o muro de utilidad o concreto expuesto, como lo quieran llamar, si se raja desde el día siguiente que lo vaciaste. Se raja más cuando le quitan los encofrados. A los 4 o 5 meses están las definiciones inmediatas. Y aparte de las definiciones diferidas. Pero como no lo vas a tarrajear, se notan. Una losa como la que tiene los muros de utilidad limitada, tú vas a buscar un edificio nuevo y vas a encontrar toda una fisura, todo el perímetro. Propia de las losas sin vigas. Propia de las losas macizas. Edificio nuevo, quiero comprar un edificio nuevo. ¿Dónde? Te vas al Jockey, te vas a la Joyita de la Plata, te vas a los Pinos de la Plata, entra y mira. Todo el perímetro del techo está rajado. No al filo, sino corrido. Y es lógico porque ahí se dan los máximos esfuerzos y se espera que se rompa, que se raje. Condición que sí existe en las edificaciones con vigas, con columnas, con pórticos, con muros de albañilería, pero lo que pasa es que está tarrajeado con falsos hilos rasos y no lo ves. ¿No? Entonces, ahí se dio la locura y dijeron, vamos a hacer igualito. Un piso por semana. Vaciabas la losa en el suelo,
Mientras estabas vaciando la losa en el suelo, estabas subiendo las columnas y luego ¿qué hacías? El piso completito lo subías hasta el último nivel. Mientras el piso iba subiendo con una grúa, estabas vaciando el penúltimo, subía el penúltimo, subía el penúltimo, el tercero contando desde arriba, subía el cuarto desde arriba, el quinto y subía el último. Todo bacán, todo rápido, ahorras costos. Como la losa ya no la tienes que encofrar en el techo, sino la vas a encofrar sobre un piso, que ahora se ha encofrado, simplemente tienes que subirla con una grúa y vaciar el nudo. Vino un terremoto con componente vertical, ya hemos dicho que no solamente es horizontal, sino hizo una sacudida de este tipo y todas se vinieron abajo. Porque falla el nudo. Es una losa plana. Entonces, ¿qué hace el ACI? Agarra y restringe. Dice, no puedo consentir esto en edificios muy altos. Acepto que se mueran algunos, pero no todos. Y eso lo pone en la norma. Y dice, las losas planas son aquellas que transmiten la cara directamente a la columna, sin ayuda de vigas. Pueden ser macizas o nervadas. Los requisitos de esto se aplican para edificaciones planas, sin vigas, que existan monoábacos y capiteles. También se aplica a edificios estructurados con vigas chatas, sobre los que se apoyen losas macizas, nervadas, armadas en dos divisiones. Y luego dice, el número máximo de pisos será 5. No se acepta un edificio de 6 a 7 niveles o losas planas. Esto es la S260. La norma de muro de utilidad limitada no dice nada. Yo pregunto, ¿esto también se aplicaría a los muros de utilidad limitada de 6 de 7? Claro, porque el reglamento de muro de utilidad limitada habla del diseño del muro, más no habla de los accesorios como son las losas. Y entonces, por el ingeniero Aníbal, que vive en estos edificios que están aquí en la vía de ayuntamiento, que tiene 9 pisos. El número máximo de pisos será de 5, sin exceder los 18 metros. En ambas direcciones principales deberá existir muros de corte, capaces de absorber como mínimo el 80%. O sea, si tienes una edificación de 5 pisos y le vas a poner losas planas, losas sin vigas, tiene que ser tu edificio necesariamente de placas en las dos direcciones. Porque acá te lo dice, en ambas direcciones principales debe existir muros de corte y capacidad de absorber como mínimo el 80% del constante sísmico en cada edificio. Si quieres colocar losas en edificios de hasta 5 pisos o de 18 metros, tendrás que poner placas en las dos direcciones, pero siempre sigue la limitante de 5. La deriva máxima ya no es .007, la deriva máxima, aún siendo concreto, es .005. Debe existir vigas peraltadas de borde, o sea, puedes poner losa plana en todo el interior, pero en el borde tienes que tener vigas peraltadas de borde. Y más adelante vamos a ver que dice que para que sea viga peraltada de borde, el alfa tiene que cumplir ciertos requisitos. O sea, yo no puedo hacer, por lo menos en el Perú, una losa plana totalmente, hasta el filo. No. La puedo hacer plana en medio, o sea, sin vigas intermedias, pero en el costado necesariamente tengo que tener vigas. Y peraltadas, me dice la norma. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo sismo, las vigas, las columnas y las vigas más esforzadas son las de borde, no las interiores, sino son las de borde. Y entonces necesita de la presencia de vigas peraltadas para que la columna o la placa no sea toda la que absorbe el cortante del sismo, sino que la viga apoye. Por eso es que por esa existencia. Deben existir vigas peraltadas de borde en todo el perímetro del edificio, conectando las columnas. Cuando se utilicen losas nervadas, esta contará con una zona maciza adyacente a cada columna de por lo menos 2.5 veces el espesor de la losa. Ojo con esto. Cuando se utilicen losas nervadas en el trabajo que ya le subí, dice, tú eres libre de ponerme macizas o aligeradas en las dos direcciones. Pero
si vas a poner aligeradas, te dice que en el ancho de 2.5 veces el espesor de la losa, esto se debe macizar. ¿Se acuerdan cuando vimos aligerados, ensanches parciales y ensanches totales? Cuando un aligerado de 20 llega a los 5 metros, no pasa por cortante. Y al no pasar por cortante, hay que comenzar a quitar ladrillos en algunas dietas, eso es lo que se llama el ensanche alternado. Y si no sigue pasando, ahora le quito todos los ladrillos. Eso se llama macizar la losa. O sea, el borde de la losa, y que tiene que ser múltiplo de 30. No le puedo poner corta 20, lo que significaría decir, destruye todos los ladrillos y deja solamente un pedacito. Los ensanches normalmente se hacen múltiplos de 30. O sea, yo pongo ensanche parcial 30, 60, 90. No pongo ensanche parcial 40. No pongo. Pongo múltiplo de 30. ¿Por qué? Porque el ladrillo mide 30. Y si voy a utilizar ladrillo de concreto, es múltiplo de 20. Porque el ladrillo de concreto trae solamente 20. Ojo, cuando yo tengo mi plano de losas aligeradas o nervadas en una o en dos direcciones, tengo que especificar el tipo de relleno que le voy a poner. Tú pones tu plano de aligerados, aunque sea en una dirección, me tienes que poner losa aligerada, H020, utilizar ladrillo de arcilla, ladrillo de concreto o ladrillo o bloque de tecnopor. Eso tiene que ir en tu plano porque eso va a corresponder a la carga que le vas a poner como peso. Ya tú sabes que si lo modelas como el SAP está modelando solamente la parte de concreto y por lo tanto le tengo que poner el peso de ladrillo, ¿cierto? Sea aligerado en una o sea aligerado en dos. Si yo especifico y no le pongo el peso y no me pones qué tipo de ladrillo le has puesto, si le pones tecnopor, te salvas. Porque el tecnopor no pesa. Pero si no me pones el tipo de ladrillo, ojo, porque eso es un problema que se presenta mucho en obra. Cuando tú vas a cotizar el ladrillo de techo, cuando el residente va a cotizar o a comprar el ladrillo de techo, lo primero que te hace el vendedor de ladrillo de concreto te dice: ingeniero, cómpreme el ladrillo de concreto, es más barato. Lo vende Dino y es más barato. ¿Es más barato? Sí. El de arcilla cuesta, por decir, vamos a suponer, el de arcilla cuesta 1000 soles el millar. Y el de concreto, que resiste más, cuesta 800. Y tú dices, me estoy ahorrando 200, dame el ladrillo de concreto. Primer problema, el ladrillo de concreto pesa más. Y tu carga, tú has considerado en tu diseño ladrillo de arcilla o tecnopor. Segundo problema, el ladrillo de concreto mide 20 de ancho, perdón, 30 de ancho, igual que el de arcilla, pero de largo solamente mide 20. De largo no mide 30. Y por lo tanto, te va a faltar un 30% de ladrillos. Ya compré el ladrillo y el maestro de obra te dice: ¿por qué no va a ser el techo? Porque falta ladrillo. Claro, pues. El ladrillo de concreto solamente mide 30 de base y 20 de altura. Porque si midiera 30 por 30, pesa mucho y el albañil no lo puede cargar. Y entonces te falta el 30% más. Ahí se fue tus 5 soles que te ahorraste en la compra. Entonces, en tu plano, el estructural necesariamente tiene que poner el tipo de relleno que apuesta. Ojo, necesariamente tiene que ir. No se olviden de ponerme el espesor de la losa. Entonces, a esto se refiere cuando dice cuando se utilice losa nervada, estas contarán con una zona maciza adyacente a cada columna de por lo menos 2.5 veces el espesor de la losa, medida desde la cara de la columna o del borde del capitel. Asimismo, para losas nervadas contarán con una zona maciza de por lo menos 2.5 veces el espesor de la losa adyacentes a los muros o placas, medida desde la cara del muro. Ojo, dice que el macizado se da alrededor de la columna, se da alrededor de la placa. No dice corrido a lo largo de toda la vida. Cuando se utilicen losas nervadas, esta contará con una zona maciza adyacente a cada columna, de por lo menos 2.5 veces el espesor de la losa, medidas entre caras. Aquí no está hablando de losa nervada con o sin viga.
incluye todas, ¿cierto? Y habla de macizar la zona de la columna. Y luego dice que hay que macizar también la zona de las placas. Cuando se utilicen losas nervadas en la zona superior de estas, deberán tener un espesor por lo menos de 5 centímetros. Monolítica con armaduras y que sea parte integral de la losa. Para el análisis sísmico lineal elástico, para evaluar la rigidez de los pórticos, se supondrá que la losa, que una viga con ancho efectivo igual al ancho de 1.5 veces el espesor de losa cada lado de la columna, del capitelo de la hoja. Diafragmas. Aquí está la definición, porque la losa del aligerado tiene 5 y no tiene 4. La losa del entrepiso que actúen como diferente como diafragmas estructurales deberán enseñar de acuerdo a lo indicado en este capítulo. El espesor mínimo de los diafragmas será como mínimo 5 centímetros. Ya hemos conversado qué cosa es un diafragma. Un diafragma es una losa lo suficientemente rígida, quiere decir que tenga el espesor suficiente para que el desplazamiento de esta columna y el desplazamiento de esta columna se consideren iguales. Eso es un diafragma. Y el reglamento me dice que para que yo pueda hacer esa suposición, el espesor de la losa debe tener por lo menos 5. Es por eso que el aligerado tiene 5, no puede tener 4. Si tiene 4, ya no es un diafragma. Ahora es una losa flexible. Y el desplazamiento de este y el desplazamiento de este ya son diferentes. Si yo quiero diseñar una losa con una capita arriba de 4, pues ya no tengo que agarrar en el SAP y decir, oh, este es un constraint, ya no puedo. Decir que es un diafragma significa hacer un constraint. Significa solucionarle el problema al SAP o al programa que esté trabajando. Muchas veces me viene, ingeniero, tengo un problema porque tengo un techo inclinado y no puedo hacer el diafragma. No le hagas. Pero no se puede. ¿Quién dice que no se puede? No le hagas. Pero el resultado va a valer. La única diferencia es que la máquina se va a demorar más en procesar. Me va a decir que el desplazamiento de esta punta son 2 centímetros y el de aquí 2.0002. No es nada. Se va a tomar el tiempo en calcularlo. Cuando yo le digo, este es un constraint, solamente va a calcular el desplazamiento de una punta y luego va a calcular el ángulo de giro. Y el resto lo va a calcular con esos dos datos. Decirle al programa, esto es un constraint, significa simplemente simplificarle la vida al pato, simplificarle la vida al SAP. Nada más, reducir el tiempo de cómputo. En lugar de que se demore 15 minutos, ahora se va a demorar 7 minutos o 8 minutos. Esa es la única diferencia. Y en el caso de un análisis no lineal, ¿Qué tiene? o sea, se basa en que el comportamiento de cada columna de los diferentes pisos va a tener desplazamientos diferentes. Es que en un análisis, o sea, yo puedo hacer la suposición de que este y este se mueven iguales si yo asumo que el E es constante. Si el E vale 15.000 raíz cuadrada del F'(C), pero en un análisis no lineal el E no vale eso. El E vale 15.000 raíz cuadrada del F'(C) en los primeros tramos. Luego que pasa eso, ya no vale, ya no es 15.000. Es otro valor que se da que salir de tu ensayo. Por eso que te piden el ensayo del concreto. Te piden en realidad el ensayo del concreto, el ensayo del acero y luego del confinado. Para losas colocadas sobre pisos prefabricados, debe tener por lo menos un espesor de 6,5. La cuantía mínima de losas me dice que está de acuerdo al 9,7. ¿Y el 9,7 qué cosa es? Acero de temperatura. En el capítulo 9, que es la que habla sobre losas, me dice cómo voy a sacar el espesor mínimo de la losa. Ya no trabajo con el L sobre 30, con el perímetro sobre 180. Dice, los perantes o espesores mínimos para no verificar deflexiones se calcularán de acuerdo a la tabla 9.1. Y me da esta tabla 9.1, pero esto es
para losas reforzadas en una dirección. L sobre 20, L sobre 24, L sobre 18,5. Esto es para losas reforzadas en una dirección. Esto no se aplica para losas reforzadas en dos direcciones. El L sobre 20 que ustedes han estado, acá está. Pero esto es losas reforzadas en una dirección. A menos de que se calculen las deflexiones. Las deflexiones en una losa armada en una dirección son igualito que las deflexiones de vigas, ¿cierto? El problema viene las deflexiones en una losa armada en dos direcciones. Es una ecuación en derivadas parciales de cuarto grado, o lo que se conoce matemáticamente como un laplaciano. Y ese laplaciano no lo calcula en el programa. Deflexiones máximas y admisibles, acá están los límites que da para las losas, sobre 240, sobre 180, dependiendo qué parte de la carga viva o de la carga muerta estás considerando, la deflexión instantánea, la ya lo conocemos. Elementos reforzados en dos direcciones. Esto tiene prioridad con relación al espesor mínimo de losas con respecto a lo dispuesto en el capítulo 13. Y me presenta tres casos. Ojo, para determinar el espesor de losas me da tres casos. Un caso cuando la losa no tiene vigas, por eso dice losa sin vigas, o con alfa menor que 0.20. Alfa es una relación entre rigidez de vigas y rigidez de losa, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué significaría un alfa bajo? Un alfa de 0.20, un alfa de 0.15. Significa que la rigidez de la viga es pequeña en comparación con la rigidez de la losa, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que la rigidez de una viga, pues un doceavo de la base por la altura al cubo. En una viga peraltada, pues el peralte de una viga regular comparado con el del 20, o con el 15, o con el 10 de la losa. Entonces, alfas bajos significa vigas chatas o vigas poco peraltadas. Cuando la norma considera una viga con alfa igual a 0.20, vamos a suponer que tenemos una losa de 15 y tengo vigas de 25 por 20. Seguro que mi alfa es menor que 0.20. Considera como que no tiene viga de losa. Entonces, el alfa es un indicativo de qué tan peraltada es la viga con respecto a la losa. Si yo me encuentro con un alfa de 3 o de 4, me está diciendo que tengo una viga peraltadaza, por decir una viga de 1 metro de peralte, con una losita de 15, con una losita de 20. Eso significa alfas altos. Alfa 3.5, alfa 4. Pero no existe alfa 50. No existe. Cuando ya pasa el 20, ¿se puede considerar entonces? Si pasa el 20, está el siguiente caso, que te dice que es entre alfa mayor que 0.20 o creo que habla de 2. Y si pasa de 2, tiene otro caso. Por eso son 3 casos los que habla la norma. Este es el caso 1. Y ahí la norma. Con vigas o sin vigas.